Se suma a la mesa el economista Raúl de la Torre. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Mucho se ha especulado el fantasma de las elecciones, que no es nuevo, cada tanto ocurre, con el tema dólar. Y ha habido sectores que han trabajado claramente para generar miedo y para generar una presión también sobre la moneda. Sí, parece que es un fantasma siempre convocable para elecciones, ¿no? El tema del dólar, esté o no esté la situación para temer eso. Y afortunadamente no está la situación hoy para... No hay elementos para creer que el dólar se dispara en la semana. No hay un atraso cambiario importante, no hay un desfasaje, un desequilibrio cambiario que te diga, bueno, de alguna forma hay que salir a buscar los dólares como sean. La deuda está, sabemos, más o menos ordenada. El tema del Fondo Monetario Internacional no se espera con el tema de la negociación. El Banco Central viene de un periodo de acumulación de reservas, no lo contrario, no lo que pasaba, por ejemplo, el año pasado. Entonces, tampoco hay tanta tensión en el mercado cambiario, ni el legal ni el ilegal, como para decir hay una situación de presión. No hay indicadores, entonces. Claramente lo que pasó en estas últimas 2 semanas fue una maniobra especulativa que intentó poner un poquito de ruido donde no lo iban a escuchar. Y yo creo que a partir de mañana este tema... Bueno, hay una agenda, sale de agenda, ¿no? Hay una agenda económica muy intensa y muy interesante. Mencionabas el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto es algo que se va a dirimir seguramente después de las elecciones, post-elecciones. Pero esta semana, por ejemplo, ya se presenta el presupuesto. Ya se presenta el presupuesto, ya algunos indicadores se conocen o se presumen por dónde van a venir. Es una discusión interesante. Felicita. Enseguida me vas a contar algunos detalles. Claro, inclusive vinculado al tema del Fondo Monetario Internacional. Que aparezca la discusión del presupuesto antes del acuerdo con el fondo y no al revés, porque uno condiciona al otro. Pero lo bueno es que sea el presupuesto el que condiciona al otro y no en esa negociación yo podría preguntarte, que se está llevando con el Fondo Monetario Internacional, ¿se habla del presupuesto? A mí no me cabe duda, no son públicas las negociaciones. No se va a llevar una sorpresa el Fondo Monetario Internacional. Ninguna de las partes dice hablamos de esto, nos pusimos de acuerdo en esto, en esto otro no. Pero indudablemente se discute eso. Y fundamentalmente, ¿sabes por qué se discute? Porque el fondo tiene que de alguna forma justificar esto que es nada más que tratar de resolver lo que hizo con el gobierno Macri, que firmó un acuerdo imposible de cumplir y con las consecuencias que eso tuvo. Y ahora le tiene que dar la forma de un nuevo programa económico, un nuevo programa, moneta, mejor dicho, ellos lo llaman programa monetario, pero con varias pautas e indicadores económicos. Esto es el presupuesto. Entonces, por eso te decía que es importante que Argentina defina primero por sí misma en el Congreso y con todas las instancias que corresponde el presupuesto antes de discutirlo con el fondo. Que con el fondo se discuta ya con el presupuesto 2022 resuelto en Argentina. Bien. Voy a volver sobre el tema con Hernán y con Nico de los discursos, de esto que fue una polarización, pero hoy cuando fue a votar el expresidente Mauricio Macri se definió como un militante, ¿no? Si uno pensaba en un Mauricio Macri hace algunos años atrás, la palabra militante no era una palabra que fuera a utilizar, pero se reivindicó como tal hoy frente a los medios. De hecho, era utilizada en forma muy despectiva. Sí, claro. Despectiva, claro. La grasa militante. ¿Cómo entendemos ese cambio, Hernán? Primero, me gustaría... un militante político en general no trabaja en favor de una institución en un gobierno popular, digamos, de otro país, como primera definición, me parece. Pero sí me parece que yo lo que rescato de Juntos por el Cambio, no de ahora, sino de antes, que en un momento determinado, lo que habíamos hablado antes de las internas, definió una interna, hizo una interna y ahí me parece que se terminó de conformar como un partido político en el sentido, o un frente, ¿no? Electoral, pero digamos como un partido que iba a respetar ciertos lineamientos de lo que es un escenario democrático. Hubo una interna, nos acordamos todos, bastante dura en la ciudad de Buenos Aires y bueno, en aquel momento perdió la que era vicejefa de gobierno, ¿no? Y bueno, digamos, siguieron adelante en ese plano. En ese sentido es válido, me parece, o es bueno que un sector de derecha, que es claramente de derecha, faltaría quizás que lo blanquee de esa manera, pero que jueguen dentro del esquema democrático. Eso es un avance para la sociedad. Bien, enseguida me vas a contar, Nico, de los candidatos que no pudieron votarse a sí mismos y por qué, pero volvemos ahora con Ariel y Silvia.